Gracias, Vijay, porque, bueno, aparte de por las canciones que has escogido, por hacer referencia tan directa al Padre Nuestro, porque, aunque yo no voy a hablar del Padre Nuestro, si queréis ir buscando, podéis buscar el Salmo 85. Es un salmo, de hecho, muchos de los salmos me gustan porque tienen ciertos paralelismos con algunos discursos de Jesús. Y en este caso, no es una referencia directa, ¿vale? Ni es algo que digan los comentaristas, es una reflexión mía. Pero en este salmo me pareció ver algo, un ápice, de lo que después Jesús enseña con el Padre Nuestro. Y es que es la estructura de primero dirigirse a Dios, hacer referencia a Dios y a lo que Dios ha hecho y a quién es Dios. Y después paso a hablar de mi condición, mi petición, ¿vale? Pero siempre eso comienza poniendo a Dios primero, ¿no? Entonces sabemos que en la estructura del Padre Nuestro, como ha dicho Vijay, empieza alabando a Dios por quien es, agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho, después habla de la relación con los hermanos, del perdonar las ofensas y luego, por último, de mi propio yo. Y antes de leer el Salmo, para poneros en contexto, aparte de tener esa estructura en la que primero se dirige a Dios y luego habla de su propia situación, me gustaría comentaros la división lógica que he visto en el texto, ¿no? En el Salmo vais a ver que primero hace referencia al pasado, el siguiente fragmento hace referencia a la situación actual del autor y termina haciendo referencia al futuro. Así que, teniendo esto en mente, voy a comenzar a leer. Voy a leerlo de aquí. ¿Lo tenéis? Ahí, si no, está ahí arriba, ¿vale? Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Hasta aquí la referencia a tiempos pasados. Algunos creen que hace referencia a un tiempo futuro en el que Dios restaurará todas las cosas, pero por la progresión lógica del Salmo nos vamos a dar cuenta de que está haciendo referencia al pasado, precisamente por eso, porque habla de una situación pasada, después va a hablar de su situación ahora y dice, Señor, como hiciste en el pasado, haznos bien ahora, y después hace referencia al futuro, ¿vale? El presente. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. Y si os dais cuenta aquí, ya está haciendo referencia al futuro. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Seguro que ya habéis ido viendo algún detalle que os ha llamado la atención, pero no os preocupéis, vamos a verlo todo. En primer lugar, cuando el autor de este salmo, en principio desconocido, bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Pero la mayoría coinciden en que al final no se conoce. Entonces eso también hace un poco difícil situar el salmo, pero algunos dicen que fue escrito durante el exilio. Otros dicen que fue escrito después del exilio, cuando algunos judíos habían vuelto a reconstruir la ciudad y hacían referencia a que Dios les trajo y les libró del cautiverio en Babilonia, pero... Gracias, Vijay. Pero ahora se encontraban bajo los ataques del enemigo que querían evitar que se reconstruyese Jerusalén. Pero bueno, lo que está claro es que fuese cual fuese la época en la que fue escrito, el pueblo se encontraba en una situación desesperada, donde estaban sufriendo, y el autor reconoce que es por causa de su pecado. Fijaos los primeros 3 versículos. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira.
Para que os quedéis con este primer fragmento, bueno, yo le he puesto titulitos a cada uno de los fragmentos, ¿vale? Si queréis, si estáis tomando apuntes, podéis hacerlo, si no, no os preocupéis, pero, porque lo voy a recordar al final, ¿vale? A modo de aplicación. Pero estos primeros 3 versículos os he llamado Recuerda lo que Dios ha hecho. No olvides lo que Dios hizo en el pasado en tu vida. Esta acción de recordar no es simplemente fruto de una situación desesperada y decir, mira, Señor, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué ahora no haces esto conmigo? ¿Por qué? Sino que conscientemente el autor la pone ahí por un motivo. Puede pasar desapercibida cuando estás leyendo, pero es importante que hablemos de la necesidad de recordar. Porque, si os fijáis, voy a poner un ejemplo, ¿vale? En Deuteronomio, solamente, en la Biblia se habla muchísimo, muchísimo de recordar. Tenéis Hebreos, las cartas de los Hebreos, tenéis los discursos de Jesús, tenéis los mensajes de Pablo, todos ellos en algún momento hablan de acuérdate de cuando Dios, recuerda de dónde te saqué, acuérdate de estas palabras que te estoy hablando. Y solamente voy a hacer referencia a Deuteronomio porque es que si no, no termino, ¿vale? Y así lo situamos dentro de un mismo contexto. En Deuteronomio, el nombre es Segunda Ley. ¿Por qué Segunda Ley? Porque Deuteronomio recoge los discursos de Moisés al pueblo de Israel que estaba entrando en una nueva generación. ¿Por qué? Porque cuando Dios los saca de Egipto, seguro que os acordáis, por causa del pecado del pueblo, les hace, en vez de ir directamente a la tierra prometida, dar vueltas durante 40 años. Y Dios dice que no pasará esta generación, ¿no? Entonces, hay un cambio de generación y antes de que entre en Moisés, tiene que recordar de nuevo toda la ley para que la nueva generación no cometa los mismos errores. Y dentro de este contexto en el que Moisés está recordándole a la generación joven, precisamente, que todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha hecho, dice, voy a leer varios versículos de Deuteronomio, están salteados, por ejemplo, el 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Deuteronomio 24:22, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Deuteronomio 9:7. Acuérdate y no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomio 16:12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Es muy importante recordar. ¿Y sabéis por qué? Porque somos muy buenos olvidando. Somos tan buenos que a veces lo hacemos sin querer y otras veces lo hacemos a propósito. Porque no sé si os ha pasado estar en una situación, igual soy el único, pero a mí me ha pasado de tomar una decisión a pesar de ser consciente de que Dios, de saber cuál era la voluntad de Dios, de que yo estaba poniéndome a mí por encima de la voluntad de Dios, de que yo quería hacer lo que yo quería y aun sabiendo lo que Dios me había dicho, es como que voluntariamente olvidas porque no quieres tomar esa decisión. Sabes que va a conllevar sacrificio, sabes que, bueno, es una decisión que quizás no te resulta agradable, sabes que Dios te la está pidiendo, pero parece que se va. Así que necesitamos recordar el qué. Primero, ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? Porque eso nos ayuda con el siguiente punto. Y es que los siguientes versículos hacen referencia a la necesidad de reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Así que los versículos del 4 al 7 dicen lo siguiente. Restáuranos, Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? Para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Aquí ya empieza a desesperar, ¿verdad? Dice, Señor, tú hiciste esto, tú nos libraste, tú nos perdonaste. ¿Hasta cuándo nos vas a tener de nuevo en esta situación? Yo creo que está en una situación en la que reconoce ya que su pueblo está roto por causa del pecado. Puede ser que este salmista lanzase muchas oraciones antes
pero en este momento, al menos en lo que queda aquí recogido, reconoce que su pueblo ha pecado. No lo dice directamente, pero se entiende, porque habla de la ira de Dios, que va de generación en generación, habla de que Dios está enojado, habla de que necesitan volver a tener esa vida que solo Dios da. Necesitan salvación y necesitan misericordia. Y si no estuviesen en la situación en la que están por causa de su pecado, ¿por qué diría estas cosas, no? Así que en medio del dolor y del llanto, que lo tenemos aquí dramatizado, el salmista escribe estas cosas. Pide desesperadamente por un avivamiento. Es una palabra que quizás hemos escuchado muchos, sobre todo en determinados contextos, otros igual la han escuchado menos, y te pueden venir mil cosas a la cabeza cuando escuchas la palabra avivamiento. Quizás ahora lo más reciente te puede venir lo que está sucediendo en Augsburg, te puede venir quizás alguna biografía que hayas leído, te puede venir, yo qué sé, Jonathan Edwards, te puede venir lo que Dios hizo con George Muller, te pueden venir el avivamiento de Corea, te pueden venir mil cosas, ¿vale? Pero avivamiento es muy sencillo. No hace falta que entremos en las experiencias que hemos vivido, en lo que entendemos, en lo que se nos ha enseñado. Simplemente avivamiento significa dar vida, y eso es lo que Dios hace. No voy a entrar en si hay manifestaciones de dones espirituales, si no hay, si no sé qué. Cuando Dios da vida, lo que Dios está haciendo es rescatar a las personas del pecado. Los saca del pozo, ¿y qué es lo que hay? Cuando un avivamiento sucede en un lugar, cuando Dios pone su mano sobre una persona, sobre una congregación, sobre un pueblo, lo que está sucediendo es que la gente reconoce que hay pecado y se vuelve a Dios. Solamente eso. Es Dios dando vida. Y sabemos que cuando Dios da vida, es vida en abundancia, es vida que fluye, es vida que cambia las situaciones, es vida que puede restaurar heridas. Ese es el tipo de vida que Dios da. Y el salmista lo que está pidiendo es: Señor, ¿cuándo volverás a darnos vida? Porque estamos secos, estamos muertos, necesitamos que nos avives de nuevo. Es Dios dando vida donde antes había muerte. Y esto implica necesariamente tres cosas: arrepentimiento y obediencia por nuestra parte. Y si esto tiene lugar de parte de Dios, viene la llenura del Espíritu. Es decir, Dios empieza a obrar en las vidas. Quizás tú te sientes hoy así, quizás no. Quizás estás en una situación en la que Dios te está hablando, estás viendo su mano y hay gozo en tu corazón y nos gozamos contigo, porque la Biblia nos hace referencia constantemente a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Pero, aunque como congregación, como comunidad, podemos tener estamos en un mismo camino, tenemos un sentir similar, tenemos una visión, luego hay situaciones particulares en cada uno de nosotros. Así que si de verdad, si estás en un momento en el que tu fe está siendo fortalecida, en el que te sientes cerca de Dios, por favor, acércate a otros que quizás no están en ese lugar. Porque muchos de aquí seguramente estén en una situación de dudas, de confusión, de pecado, simplemente de no saber qué hacer, o están rotos por una determinada situación o la pérdida de alguien. Así que si te sientes así, si te sientes lejos de Dios, si te sientes seco espiritualmente, si te sientes muerto, es posible que quizás que creas que tu oración no es escuchada, que Dios no está ahí, que las dudas te están venciendo y ya sientes que quieres dejar todo y olvidarte de todo. Quizás no te veas capaz de salir de este torbellino de preguntas, de confusión, de decisiones que no quieres tomar. Acércate a Dios. Si algo veo en este salmo es que en una situación así, bueno, en este salmo y en tantos otros, porque la verdad es que la mayoría de los salmos son bien dramáticos. Acércate a Dios, recuerda lo que Él ha hecho en el pasado, porque puedo asegurarte que si llevas tiempo en tu caminar con Dios, lleves unos meses o lleves más tiempo, puedes, yo creo que no te dan suficiente los dedos de las manos ni de los pies para contar lo que Dios ha hecho contigo. Me gustaría, para animaros, poneros un ejemplo, y es que
hemos escuchado, muchos seguro que habéis escuchado que en el Antiguo Testamento no parece que Dios dé la imagen de ser un Dios de amor o un Dios paciente, un Dios misericordioso. Pero no sé si alguien en algún estudio o algo ha estudiado el ciclo de los jueces. ¿Alguien sabe lo que es el ciclo de los jueces? Vale. Muchos sí. Bueno, algunos ponen 4 etapas, otros 5. Y es que cuando el pueblo de Dios se instaura en la tierra prometida, que Dios les había prometido, les saca de Egipto, los instaura en la tierra, no había rey, ¿vale? Se supone que Dios y los sacerdotes, a través de lo que Dios había ordenado, era suficiente para que ellos se gestionasen, pero varios de los pueblos no había tanta unidad como un solo pueblo, sino que las tribus estaban divididas. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, acerca de Gedeón librando a los israelitas, o tal, muchas veces no es a todo el pueblo de Israel, sino que es a algunas tribus concretas, ¿no? Y hay muchas tribus tenían tendencia a rebelarse. Es decir, vale, ahora estamos cómodos, estamos en un tiempo de paz, de prosperidad, donde Dios está poniendo su mano sobre el pueblo, pero eso, las situaciones de comodidad, ¿a qué llevan? Llevan a un carácter débil, donde ya te niegas a tratar ciertas cosas, te acostumbras a determinadas situaciones y te olvidas de por qué estás donde estás. ¿Por qué sucede eso? Porque no recuerdas de dónde Dios te ha sacado. Por eso Dios hace tanta referencia muchas veces luego a través de los profetas a recuerda que te saqué de Egipto, recuerda tu situación. Este ciclo del que hablamos es, bueno, yo he puesto 4 etapas, ¿vale? Algunos ponen 5, otros siguen poniendo 4. Y es que el ciclo era el siguiente, ¿vale? El pueblo de Dios estaba cerca de Dios. Dios prosperaba, Dios bendecía. Segunda etapa, se alejaban por lo que fuese, a raíz de una situación difícil, simplemente porque daban cabida a otros dioses o lo que fuese. Tercera etapa, sufrían las consecuencias de su pecado. Es decir, por alejarse de Dios, Dios prometió que los iba a bendecir siempre y cuando pues, dependiesen de Dios, ¿no? Y obedeciesen y estuviesen cerca de su corazón. ¿Qué pasa? Que si se alejaban, sufrían las consecuencias. Tercera, cuarta. Ah, sí, he puesto 5. Vaya, es que he repetido el 3 2 veces. Cuarta, en medio del sufrimiento se lamentaban y, como ya no aguantaban más, suplicaban a Dios, sálvanos, sálvanos. Este salmo es uno de esos salmos que se componen en esta situación porque no fue solamente con los jueces, luego con los reyes se seguía repitiendo el ciclo. Y esos suplican, ya están tan desesperados que terminan arrepintiéndose, reconocen su pecado, Dios consigue ablandar el corazón. ¿Y qué hace Dios? Fuera de decir, estáis ahí por tontos, porque no habéis hecho caso, ¿no? Yo diría, Señor, pero ¿cuántas veces van ya? ¿Por qué esto se repitió? Leed la historia de los jueces, leed la historia de los reyes, cómo había uno bueno, luego había 2 malos, luego se alejaban, luego uno que medio, que intentaba hacer algo, pero luego llegaba no sé quién y se iba todo al traste. Y se habla en concreto de la vida de los reyes, pero es que los reyes son una manera de ejemplificar cuál era la situación del pueblo en ese momento. Pues Dios perdona. Dios perdona. No importa cuántas veces este ciclo tuviese lugar, no importa cuántas veces el pueblo de Dios, pero literalmente, burradas, hubo ocasiones en las que en el templo se prostituían personas porque venían religiones paganas de fuera y se hacían literalmente burradas en la casa de Dios cuando ya tenían la ley de Dios y sabían qué estaba bien y qué no estaba bien. Y aún así, Dios perdona. Porque donde hay un corazón arrepentido, Dios perdona. Así que de ahí la importancia de reconocer la necesidad que hay en tu vida de Dios. Me da igual que lleves mucho tiempo en la fe, quizás es la primera vez que escuchas un mensaje de este tipo, pero tienes que reconocer que tú mismo no puedes librarte a ti mismo. Que siempre necesitamos de un Salvador de fuera. Quizás esta corriente que hay ahora de que todo lo puedo, depende de tú mismo, no permitas que otras personas te digan lo que tienes que hacer, en ti está la fuerza suficiente para poder tener la vida que quieres. Bueno,
mensajes de ese tipo, ¿no? Pero entendemos que la realidad es que cuando llega una situación en la que no sabes qué hacer y desesperas, si no está Dios, ¿a quién tienes? Reconoce tu necesidad de Dios. Lo que nos lleva al siguiente punto, y es dispón tu corazón. Los versículos 8 y 9, fijaos lo que dicen. Aquí ya habla del tiempo futuro. Dice, escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Si hablábamos de lo que Dios había hecho en el pasado, hemos hablado de cuál era la situación del salmista en su momento, en su presente. Ya con estos versos, mi sensación es como si algo hubiese terminado de romperse. Es como si después de esa quizás rabia, esas preguntas que le lanza el salmista a Dios de ¿hasta cuándo tu enojo? ¿No apagarás el ardor de tu ira? ¿Cuándo nos darás vida? Parece que incluso hay enfado contra Dios, porque aunque reconoce que ha pecado, está desesperado. Y aquí parece que algo termina de romperse, cede y dice, escucharé lo que Dios hablará, porque Dios hablará paz. Y yo, esta es una teoría mía, ¿vale? Creo que es porque precisamente el autor del Salmo conocía otros salmos. Conocía que su situación no era la primera vez que el pueblo de Dios se encontraba en esa situación. Y yo creo que, teniendo en mente, si no este salmo, alguno similar, pensó en el Salmo 32, escrito por David. Fijaos lo que dice. Venid, hijos, oídme, a partir del versículo 11, no hace falta que lo busquéis, Salmo 32, del 11 al 22, dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Fijaos, es un salmo que hace referencia al deseo del hombre de tener vida, de que se le devuelva la vida. Es un salmo que habla de la necesidad de apartarse del mal y hacer el bien, porque Dios el clamor que escucha no es el de los injustos, sino el de los justos. Y yo creo que, si no este salmo, teniendo uno parecido en mente, es que el salmista, el que escribe el Salmo 85, cede y dice, Señor, no soy el único, no he sido el único, entiendo lo que quieres decirme, reconozco nuestro pecado y entiendo que tú, si nos volvemos a ti, vas a hablar. Solo quiero escucharte. Parece que ya hay una certeza de que Dios escucha y de que Él va a obrar, porque las preguntas anteriores es como si las lanzase al aire, pero ahora sabe que Dios va a contestar, sabe que Dios cumple su palabra. Si Dios dice que escucha el clamor del justo, ¿por qué Dios perdonaba tantas veces al pueblo de Israel? Porque había arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, de nada sirve. Y esta disposición del corazón de escuchar a Dios implica dos cosas de las que hemos hablado antes: compromiso y obediencia. De nada sirve decir, Señor, me siento muy mal porque lo he hecho mal, si luego no voy a comprometerme o no voy a dar lugar a Dios para que haya un cambio. Eso no es arrepentimiento, eso es sentirte mal, eso es autocompasión. Entonces, me siento mal por esto, pero sé que va a volver a pasar lo mismo, pero bueno, ahora me siento perdonado, tengo la conciencia limpia y ya cuando pase lo que pase, pues ya... Y no se trata de eso.
Desde el principio, desde Adán y Eva, Dios fue claro en la relación que existía entre la obediencia y la bendición. Si obedeces, serás bendecido. Y parece injusto, porque parece que hay un cambio. Dice, Señor, entonces, ahora que entendemos que vivimos en el tiempo de la gracia, es como si Dios nos pidiese algo a cambio. Sí, yo te bendigo, yo te salvo, pero tienes que. Pero ¿cómo va a ser eso injusto cuando lo que Dios está dando es sin nosotros merecerlo? Si me dices que lo merecemos, te digo, vale, es injusto. Pero no es así. Fijaos, algunos versículos más de Deuteronomio. Voy a leerlos también. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Fijaos, andad en el camino que Dios ha mandado para que viváis. ¿Queréis vida? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Deuteronomio 28, los primeros versículos, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones en la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres estas palabras y las pones por obra, te exaltaré y serás bendecido. Fíjate. En cambio, la segunda parte de Deuteronomio 28 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y enumera una serie de cosas, ¿no? Y cuando escuchamos maldiciones, no solamente hace referencia a que Dios envíe rayos, pestes, sapos, plagas, si el pueblo de Dios no obedece. Simplemente es que sufrirán las consecuencias de sus propias decisiones. A veces Dios sí determina castigos concretos en situaciones muy concretas, pero por lo general, el pecado, la desobediencia, el alejarte de lo que Dios te ha pedido, o aun sabiendo cuál es su voluntad, conlleva desgracia. Así que, imagino que en medio de toda esta súplica, teniendo en mente también este otro salmo y estos otros salmos, el salmista entendiendo qué es lo que Dios había hecho, quién era Dios, recordando lo que había hecho en el pasado, decide someterse, decidir escuchar, para que Dios pueda orar, porque conocía estas cosas. Y esto me lleva acerca de una pequeña reflexión que tiene que ver con la oración, porque quizás él se encontraba en una situación en la que llevaba mucho tiempo orando y parecía que Dios no contestaba, que Dios no estaba. Seguro, como cristianos que habéis pasado por esa etapa en la que estáis en una determinada situación, quizás estáis ahí ahora, y parece que Dios no contesta, parece que Dios se hace esperar, y espera, y Señor, entiendo que quieras trabajar conmigo, pero jolín, ya estás tardando, quizás hasta años, con una determinada situación. Pero fijaos, la Biblia, cuando hablamos de la oración, muchos hacen referencia a que pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y parece que Dios responde así, ¿no? Y que Dios hace las cosas así. Pero la Biblia habla de que pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís conforme a vuestros propios deseos. También la Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Iba a comentar una situación, pero bueno, no quiero alargarme mucho. Pero Dios recientemente con nosotros nos contestó a una oración de tiempo y fue precisamente 2 semanas después de decir, Señor, dejo de buscar yo las cosas por mi propia cuenta cuando tú quieras. Y el momento en el que cedimos, esa misma semana, Dios puso en el corazón de una persona suplir una necesidad concreta, bueno, que es el coche, y fue como, wow. Después de año y pico buscando por diferentes medios tener, y era como que Dios, no a préstamos, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. Y al final, en el momento en el que dije, Señor, cuando tú quieras, ya está. Yo no voy a buscar más. A la semana siguiente, Dios pone en el corazón de un hermano de esta iglesia, en Raúl, decir, os vamos a dar un coche. Yo no me lo creo. Dios obra cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando cedemos. No puede ser que estemos pidiendo a Dios una cosa y queriendo, como dice el dicho español, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es cierto que tenemos que hacer cosas,
Pero si hay una situación en la que solamente Dios puede obrar y Él te ha cerrado las puertas por varias vías, cede, porque entonces es cuando verás la mano de Dios. Y ya por último, el último punto, cortito, son estos versículos en los que habla de que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dices, qué bonito, qué poético. Yo la primera vez que lo vi dije, ¡fua! Lo subrayé. Y cuando vuelvo a leer digo, no sé qué quiere decir. Literalmente, tuve que leerlo varias veces, buscar comentarios, porque fue como, precioso. Y mira que lo conozco, y fue, qué bonito, pero no. Literalmente digo, ¿qué quiere decir esto? Está hablando de conceptos muy bonitos y con un lenguaje muy poético, pero ¿a qué está haciendo referencia? Y me acordé, como el salmista, cuando me recordé que tuvimos un debate acerca de estos versículos en el seminario. Y me acuerdo que el profesor que estaba explicándolo nos hizo debatir y, bueno, cada uno dio una opinión. No, porque en el hebreo original, en la palabra misericordia y el verbo de que, cuando habla de que se encontraron, no, cuando dice que la justicia y la paz se besaron, y salieron ahí teorías de todo tipo. Pero en realidad es mucho más sencillo. Cuando vemos los últimos versículos, dice que Jehová dará el bien, la tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Cuando dice que la verdad brotará de la tierra, que la justicia mirará desde los cielos, ¿de qué está hablando? Está haciendo referencia a Jesús. Y cuando entiendes que estos versículos están haciendo referencia al Mesías que había de venir, a Jesús cumpliendo con todas las profecías, cuando vuelves a leer que la misericordia y la verdad se encuentran, que la justicia y la paz se besan, está hablando de este momento en el que la verdad brota de la tierra y la justicia nos pone sus pasos a nosotros como ejemplo. Es decir, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, Jesús hablando a sus discípulos, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fijaos el sentido que cobra todo cuando entendemos esto. Cuando entiendes que esta parte del Salmo está haciendo referencia a Jesús trayendo vida, a la verdad encarnada. Cuando dice que la justicia mira desde los cielos, está haciendo referencia simplemente a ese momento en el que estos conceptos que pueden tener mucha profundidad si los estudias, qué es la justicia, qué es la misericordia, qué es la verdad, pero te está hablando de que todos esos conceptos sublimes, perfectos, tienen lugar, se encarnan en un momento muy concreto de la historia y nosotros somos testigos de eso. Así que, después de esta oración, yo no sé siquiera si el autor era consciente de que estaba haciendo referencia al Mesías. Quizás él mismo los compuso y dijo, qué bonito me ha quedado, y no sabía tampoco él qué significaba. Puede ser. O quizás Dios le reveló parte del plan que él tenía. Pero lo que está claro es que el cumplimiento, la respuesta a todas esas oraciones, a la desesperación, el único que puede dar vida, el único que puede restaurar las heridas, el único que puede hacer todo nuevo, el único que puede avivar el corazón de cada uno, es Jesús. Es Jesús. Y entendemos que ahora, en el tiempo en el que estamos, aunque Jesús fue levantado de nuevo con Dios, envió a su Espíritu, y Él es quien está orando ahora, y Él es quien está trabajando con cada uno de nosotros, con nosotros como comunidad, como congregación e individualmente. Así que simplemente me gustaría que recordaseis 3 cosas antes de marchar. La primera es que los problemas de hoy no pueden hacernos olvidar la misericordia de Dios en el pasado. Puede ser una situación muy, muy complicada, desesperada, donde sientas que no ves nada, o puede ser un problema sencillo, pero que eso no desvíe tu atención de quién es Dios, de lo que Él puede hacer y de lo que Él ha hecho. Porque como decía, no sé si era Isaías o Elías, decía, hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí nos ha traído. En segundo lugar, sea cual sea tu situación, reconoce tu necesidad de Dios, porque solamente así Él puede manifestarse a tu vida.
Y en tercer lugar, dispón tu corazón a hacer su voluntad, porque la bendición solo llega si hay obediencia. Si de verdad quieres que haya un cambio en tu vida, si de verdad quieres que Dios trabaje en una situación, dispón tu corazón y sométete por completo. A veces es difícil, queremos coger nosotros el toro por los cuernos y a veces no nos damos cuenta. Queremos controlar las cosas, dejamos las cosas en manos de Dios, o al menos decimos hacerlo porque lo hemos puesto en oración, pero luego nuestros actos dicen lo contrario porque nosotros estamos queriendo buscar soluciones, nosotros estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no estamos cediendo y dándole a Dios el lugar que le corresponde. Así que si ya llevas tiempo en tu caminar con Dios, por favor, ten estas cosas en cuenta, no olvides lo que Dios ha hecho, dispón tu corazón, reconoce tu necesidad, porque si Él lo hizo en el pasado, puede volver a hacerlo. Él es un Dios paciente y misericordioso. Y si quizás es la primera vez que escuchas esto, Dios te está llamando, Dios quiere tener una relación personal contigo, quiere trabajar contigo. Y sería bueno quizás que te parases un poquito a reflexionar, aunque sea. Identifica qué cosas hay en tu vida con las que no estás a gusto, que seguro que hay algo que quieres cambiar, algo que entiendes que no está bien o con lo que no estás cómodo. Ponlo delante de Dios, abre tu corazón y deja que Él trabaje contigo. No tengas escudos. Si hay durezas, intenta quitarlas, porque si hay alguien con quien puedes abrirlo todo sin miedo a que te apunten con el dedo, a que haya juicio, es con Dios. A veces con las personas es difícil y a veces con Dios también, pero si consigues romper esas durezas, Dios va a poder trabajar contigo y te prometo que no te arrepentirás. Te lo prometo. Así que, Padre, te pido que nos bendigas. Gracias por tu palabra, porque aunque yo haya podido poner un montón de palabras, de frases, cosas que nacen de mí, lo que hemos leído nace de ti, Señor. Esa oración, más que un salmo, esa oración que nace, Señor, de un hombre que te temía hace siglos. Nos podemos sentir tan identificados con eso ahora mismo. Te pedimos que nos ayudes a no olvidar lo que tú has hecho en el pasado. Sobre todo, si queremos que tú sigas obrando con nosotros, que tú cambies los corazones, que tú traigas avivamiento, que tú nos llenes de tu espíritu, que tú traigas convicción de pecado, Señor, que la gente se vuelva a ti. Necesitamos recordar quién eres tú y lo que has hecho. Así que ayúdanos a acordarnos de los tiempos antiguos en los que tú hablaste y nos dijiste, Señor, que solamente en ti hallamos vida. Ayúdanos a afianzar estas palabras en nuestro corazón y a disponer nuestro corazón, Señor, que nada impida entregarte a ti todo lo que tengamos que entregar. Así que ayúdanos a examinarnos y a darnos cuenta de qué cosas no andan bien, para que tú puedas bendecir, para que tú puedas prosperar y que también Camarma como comunidad, Señor, pueda ser bendecida. Y que todos los que estamos aquí, allá donde tú nos pongas, Señor, podamos ser luz y también compartir la vida que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.